Las olas de calor con temperaturas extremas se están volviendo cada vez más frecuentes con el calentamiento global y muchas empresas alrededor del mundo ven con preocupación al fenómeno como un riesgo financiero importante para sus operaciones, además de la pérdida de productividad laboral. ¿Cómo afecta el calor extremo a la economía global y cuáles serían las alternativas de ayuda? Lo analizamos. Y vamos a hablar sobre este tema con nuestro próximo invitado. Le damos la bienvenida a Antonio Sarabia, profesor de Economía de la Universidad Merce, quien nos acompaña en vivo desde Atlanta, Georgia. Bienvenido. Un placer. ¿Cómo estás, Alejandra? Muy bien, muchísimas gracias. A ver, si bien aún no se ha tabulado pues el verdadero impacto económico, los recientes estudios han demostrado que el calor extremo podría costarle a los Estados Unidos 100.000 millones de dólares anuales desde la pérdida de productividad por sí sola. ¿Qué puede implicar una cifra tan grande? Pues sí, esto es una discusión recurrente. Las temperaturas van subiendo en las últimas décadas, han ido subiendo todos los años y los economistas estamos preocupados por entender cuál es el efecto de esto en la economía, ¿no? Lo que a mí me gustaría enfatizar, Alejandra, es que cuando se estudian los efectos de diferentes fenómenos, hay que tener mucho cuidado porque hay efectos negativos como los que mencionas. Pero también hay efectos positivos. ¿Ah? Mira, te voy a dar un ejemplo. Dentro de los efectos negativos está que Estados Unidos, por ejemplo, le va a costar esto 1 billón en inglés, a 1.000 millones de dólares en costos, en gastos de salud. Cada verano, por los próximos años, en cada verano vamos a gastar alrededor de 1.000 millones de dólares en costos de salud. Entonces, esto definitivamente son efectos negativos. Pero fíjate que también hay efectos positivos, porque las temperaturas suben, entonces los patrones de turismo van cambiando también, y a los Estados Unidos le va a llegar un influjo muy grande de turismo en los próximos 100 años. Está pronosticado más o menos que va a incrementarse un 14% el ingreso, los ingresos van a subir por turismo en Estados Unidos. Estamos hablando alrededor de 100.000 millones de dólares en los próximos hasta el 2100. Entonces, estos efectos positivos pueden ser incluso más grandes que los efectos negativos, así que hay que tener mucho cuidado cuando se pone esto en la balanza. Hablemos ahora del sector económico más afectado por las olas de calor. Actualmente, ¿cuál es ese sector? Pues ese sector puede ser definitivamente los costos de salud, porque estas olas de calor mandan más gente a las emergencias. Por ejemplo, tienes alrededor de 235.000 más visitas a los salones de emergencia en los Estados Unidos. Hay alrededor de 56.000 admisiones en hospitales extras cada verano por las olas de calor. También tenemos muertes, ¿no es cierto? Alrededor de 700 personas mueren por calor extremo en los Estados Unidos. Entonces, estos son algunos de los efectos. En materia de salud hay unos efectos negativos definitivamente, ¿no es cierto? En términos de producción, aquí hay cosas que hay que poner en la balanza. La agricultura se ve afectada negativamente en algunas plantas, en algunos productos agrícolas, pero en otros productos agrícolas hay un efecto positivo. Hay un interesante estudio de Ohio State University que muestra que cuando se doblan los niveles de CO2, se incrementa el peso de algunas de las semillas en 25%. Por ejemplo, el número de flores se incrementa en 19%. La variedad de semillas se incrementa en 16%. Entonces, hay efectos también positivos y negativos dentro de la agricultura, así que hay que tener mucho cuidado con eso. Se habla de nuevos reglamentos que las compañías tienen que proveer por las temperaturas. Me gustaría saber si ya se sabe cuáles serían y cuánto está afectando la productividad de todos los empleados, no solamente en el caso agrícola, por ejemplo. Ajá. Pues definitivamente, si tienes, por ejemplo, un warehouse, ¿no es cierto? O sea, tienes fábricas y hay mucho calor, entonces tienes digamos, los costos de tus utilities, de tu gasto por aire acondicionado van a subir, entonces esto le incrementa los costos a las compañías, etcétera, ¿no? Lo que hay que tener mucho cuidado también acá es decir, bueno, porque tenemos estos costos extras o tenemos problemas con la salud, etcétera, etcétera,
vamos a empezar los sindicatos, por ejemplo, a demandar más gasto de las empresas. Hay que tener cuidado porque a las empresas esto les puede significar entrar en bancarrota, entrar en pérdidas. Entonces, tenemos que ir con mesura en esto y ver que la gente no pierda su trabajo porque la firma, porque la compañía entra en bancarrota, ¿no es cierto? Entonces tenemos que ir con cuidado y viendo que se mantenga la salud del trabajador, pero al mismo tiempo no se le sobredimensionen los costos a las firmas. Hay un sector que a mí me llama mucho la atención porque leyendo una noticia, por ejemplo, de Disney, obviamente que uno sabe que es por el calor. Estaban argumentando que la gente está dejando de ir a los parques, bueno, y que Ujú. estaban intentando entender por qué. Asumo, obviamente, que es la ola de calor. Nadie va a querer estar en una fila de 1 hora o 2 horas o caminando al sol con estas altas temperaturas. El mundo del turismo, el negocio del turismo y los viajes se está viendo afectado, ¿no? Debido a esta ola de calor. ¿Cuánto crees que puede ser impactado? Claro que sí, o sea, hay un efecto bárbaro, brutal en términos de turismo, porque hay unos sectores que son muy calientes, y mencionas a Disney, por ejemplo, en la Florida, y la gente deja de ir. Pero hay otros sectores en el país, como por ejemplo Maine, el estado más arriba al norte, ¿no es cierto? Maine se ha beneficiado tremendamente por el turismo. Hay un incremento de alrededor de 13.5%. Estoy leyendo esta mañana un recientemente artículo publicado por un economista, 13.5% de incremento en ingresos de turismo en Maine. Pero como decía al principio, para Estados Unidos, para el país en general, cuando tomas en cuenta diferentes sectores, o sea, para todo el país, hay un incremento del 13,7%, casi 14% hasta el 2100 en turismo, porque la gente viene a Estados Unidos en vez de ir a lugares más tropicales porque hay mucho calor, y eso significa alrededor de 100.000 millones de dólares que le va a ingresar a la industria del turismo en este país. Y la disminución de construcción también tiene que ser importante, porque yo creo que las cosas no se van a construir al tiempo estimado por esto. Tienen que haber meses de retraso. Y probablemente tengas algunos problemas en infraestructura, etcétera, pero imagínate, si vamos a ingresar 100.000 millones de dólares hasta el 2100 en ingresos de turismo, esto va a hacer que probablemente podamos pagar más cosas, incrementemos infraestructura, sobre todo en la industria del turismo, le mejoremos la vida al cliente que viene de afuera. Esto puede ser un boom muy importante para el turismo. Entonces, en ese tipo de industrias, esto nos viene muy bien. Hay otro tipo de industrias en que tenemos un costo, pero hay que ver que el costo-beneficio no necesariamente es negativo, no necesariamente es positivo. Esto requiere de un estudio mucho más grande y detallado, pero lo que la gente tiene que llevarse acá es que, oh no, las temperaturas son elevadas, entonces todo va a ser un problema. No es cierto, hay efectos positivos. Gracias por acompañarnos. Antonio Sarabia está con nosotros en CNN. Dinero que tengas. Un buen día. Muchas gracias.